¿qué entienden como plano? Porque después vamos a pasar sólido. No, ahorita veremos ahí marcando la diferencia. ¿Qué es un plano? ¿Qué entienden ustedes por un plano? No es un tostón. ¿Qué es un plano? Silencio. ¿Cómo empezamos a comenzar si no dicen lo que es un plano? ¿Cómo comenzamos? Gráfica bidimensional de un objeto. Es una gráfica. No es bidimensional, no es de dos dimensiones. Un elemento bidimensional. Hablando de área ya estamos redundando. ¿Ok? Es un elemento bidimensional. Y si tomando eso para explicarlo bien, un área, ¿saben que un área es una unidad de medida? Una unidad unitaria de medida, a pesar de la redundancia. Ustedes entienden tranquilamente que es una hectárea, ¿verdad? Una hectárea es un área de 100%, ¿cierto? Eso sería una hectárea. Y un área sería un espacio de 1 por 1, realmente. Así que nos acostumbramos a decir, no, eso tiene un área de 35 metros cuadrados, por decir algo, o de tanto por tanto. Realmente, el área es una medida unitaria de 1 por 1. Eso es un área. Igual que cuando hablamos de medidas cúbicas. Cuando ustedes le hablan, es cuestión de lo que les digo, de preocuparse por entender más o menos las cosas. ¿Qué es un cubo? Es un elemento tridimensional, ¿verdad? 1 por 1 por 1. Eso realmente es un cubo. No, eso tiene 3 metros cúbicos. Bueno, en ese caso, pero eso es un cubo de 3 metros por 3 metros. ¿Por qué? Porque el área, igual que el cubo, es la unidad del elemento. Como decir un metro es 100 centímetros. Esa medida es la unidad. ¿Sí lo captan, verdad? Entonces, esas son las unidades de medida que siempre van a tener que estar manejando y que, bueno, lastimosamente, a veces porque el idioma es muy rico, lo entendemos de alguna manera y lo dejamos pasar a entenderlo, bueno, no importa, se entendió y listo. A veces se cometen ese tipo de cosas que ya a esta altura no podemos decir que son errores, pero que debemos estar claros que existen y cómo es que son. ¿Okay? Después hablaremos un poco más de las medidas y las unidades que son importantes que ustedes manejen comúnmente. Ok, entonces ya tenemos que un área sería un elemento tridimensional geométrico bidimensional y que realmente el área, que realmente debería ser un plano, tiene 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Esas 2 dimensiones geométricamente pueden estar conformadas de varias maneras. Ya lo vimos, por ejemplo, 3 puntos pueden conformar, y de hecho es así, conforman un plano, ¿cierto? Con unas condiciones, sí, que no sean ni colineales ni coplanares, o icoplanares, perdón. De tal manera que pueden formar una cara, un elemento bidimensional. ¿De acuerdo? Eso sería un plano. Si nosotros lo clasificamos igual que lo que hicimos con las rectas, entonces va a haber planos en posición cualquiera y planos en posición característica. ¿Les hablaron de los planos en posición característica? ¿O no? ¿Se acuerdan qué dijimos de
de las rectas en posición característica. ¿Cuáles eran las condiciones y características de las rectas características que dijimos? Paralelismo y o perpendicularidad, ¿cierto? Y eso se sigue cumpliendo con los planos. Los planos en posición característica tienen condiciones y características de paralelismo y o perpendicularidad. Así de sencillo. Condiciones y características especiales para cada uno, vamos a especificar. Igualito, son 6 planos en posición característica. Y el séptimo, que es el que más vaina nos va a echar, es el plano en posición cualquiera. Por ejemplo, tenemos 3 planos en posición característica pura. ¿Cuáles serían esos? Horizontal, de canto, frontal, vertical, de perfil, paralela a la línea de tierra. Eso. 3. Son 3 nada. Y. Me están nombrando todos. Adelante, Estefano. Permiso. Hemos invitado aquí especial, ¿no? Medio espía, pero bueno, vamos a hacer. Permiso. Adelante. Chicos, ¿ustedes pasaron calculador de eso? No. Fácil. ¿Cuánto te falta? 2 puntos. ¿Será que podrías hacer un proceso y a lo mejor un proceso de todo para que te des unos puntos y ya después voy a retirar la materia? No sé. O sea, necesitamos para abrir la sección. Pero Para no puedo calcular. hacer el horario. Pero es que no importa porque es que la vas a retirar después, no vas a entrar. No sé si me entienden. Hablen afuera, por favor, para que no me interrumpa. Vaya, hable con ella, hable con ella. Dígale que no de una vez y que a ver si te da. No hay. Ya le dijo que no. Pero no te afecta el sentido de sacarla y después cuando vayas a añadirla. Sí, porque tú haces un problema arriba. Verifico. Oye, si te va a Escriben quedar- eso. no, dije que Espero que le va a hacer un favor a ellos. Entonces te vas a Espero que le va a hacer un favor a ellos para poder abrirla. Espero que el favor no la vaya a afectar. Vaya y aclárele eso a ellos. Estábamos en planos en posición característica. Los planos en posición característica realmente son 6 y tienen las mismas condiciones que las rectas en posición característica. ¿Se acuerdan que hablamos 3 rectas que eran las rectas características puras? ¿Se acuerdan? Ok. Esas rectas características puras tenían 2 condiciones especiales. ¿Cuáles eran esas? Que eran de perpendicularidad y paralelismo de una vez. La de pie, la de punta y la paralela a la línea de tierra cumplían esas 2 funciones, que eran perpendicular a un plano y paralelo a otro plano. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso se cumplía la condición. Recta de pie, recta de punta y recta paralela a la línea de tierra. En el caso de un plano en posición característica, por ejemplo, un plano frontal, es un plano que es perpendicular al plano horizontal y paralelo al plano vertical. Si ustedes lo comparan con los laterales, también es perpendicular a los 2 laterales. Entonces cumple con esa condición y ese es un plano en posición característica pura. El plano horizontal, paralelo a la línea al plano horizontal, cumple con esa condición también. Es perpendicular al plano vertical, se va a ver como una línea en el plano vertical, se va a ver todo en el plano horizontal y es perpendicular a los laterales. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuál falta ahora? ¿Qué otro plano tendría la característica de condición de perpendicularidad y paralelismo? ¿El plano qué? De perfil. ¿De acuerdo? Que es perpendicular al plano horizontal, lógicamente es perpendicular al plano vertical y él es paralelo
a los laterales. Entonces ahí tenemos los tres primeros casos de esos planos en posición características puras, ¿de acuerdo? Y tenemos variaciones de ellos, que son los otros tres. Por ejemplo, en el orden que hablamos. Primero hablamos de un plano frontal, ¿se acuerdan? Perpendicular al horizontal y paralelo al vertical. Si yo le hago una pequeña variación al ángulo, ya no es perpendicular al plano horizontal, sino que forma un ángulo cualquiera. Perdón, no es paralelo al plano vertical, sino un plano cualquiera. Imagínense ustedes que tengo un plano que venga así, mantiene la perpendicular respecto al horizontal, pero tiene un ángulo alfa cualquiera. Imagínense una puerta que está cerrada, entonces usted la abre, esa puerta pasa de ser una recta o un plano en posición frontal a un plano en posición, perdón, yo hablé ¿les di nombre? No les di nombre. Okay. Plano en posición vertical se llama eso. Plano vertical. ¿Estamos bien? Se llama vertical porque lógicamente mantiene la perpendicular respecto al plano horizontal. También en otros libros lo van a conseguir como un plano de pie. Puede ser nombrado de pie. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora, el plano horizontal le variamos ese paralelismo. ¿A qué le variamos el paralelismo respecto al vertical? Ahora se lo variamos respecto al horizontal. ¿Ok? Entonces, le damos un ángulo cualquiera a ese paralelismo. Entonces, la proyección del ángulo beta, el ángulo que forma respecto al vertical, lo voy a ver en vertical. Vamos a hacer las proyecciones. Metiendo la notada de no hacerlo. No les pongo, el color escondido. Vamos con los tres primeros. Si yo tengo la línea de tierra, tengo la línea aquí. Esto que está aquí sería la proyección del plano en el plano horizontal, cuando hablamos del plano frontal, ¿de acuerdo? Ese plano lo vamos a llamar, esa recta la vamos a llamar también. ¿Saben lo que significa esta simbología? ¿Se acuerdan de esto que hicimos aquí? ¿Se acuerdan de esto? Estos son las trazas de una recta, ¿cierto? Si yo alargo ese plano hasta que corte al plano horizontal, entonces voy a tener la traza horizontal de ese plano respecto al horizontal. ¿De acuerdo? A este plano también se le llama, a esta traza también se le va a ver aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo así. ¿Y por qué lo puse mayúsculas? Y antes lo había puesto mayúsculas porque es una recta. Y las rectas están simbolizadas con letras minúsculas. ¿Se acuerdan? De eso sí se acuerdan. La simbología. Bueno, tienen que repasar esa simbología en el libro de Harry Ose. En la bibliografía que les di está. Por favor, repasen esa simbología. Punto, recta, plano, sólido. Seguimos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por aquí pequeñito para que lo tengan, que lo vean.
Ninguno. ¿Cómo que me lo vas a echar a perder todo? Vamos a suponer que tenemos un plano que cumple con esta condición. Fíjense ustedes que la traza de ese plano, paralelo al plano vertical, se ve paralelo a la línea de tierra. Entonces, esta línea que está acá, es la azul, es la traza horizontal del plano. Ese plano no corta al plano vertical. ¿De acuerdo? Está totalmente de frente a él, de ahí su nombre, plano frontal. ¿Sí? También, al igual que el otro, y ahí hay cierta confusión, se le puede llamar plano vertical. En el otro caso, bueno, vamos con los que tienen las características puras. Vamos a ver si el plano horizontal tiene las mismas condiciones, pero respecto al plano vertical. Entonces, ese plano hace una especie de cruz con este. Por ejemplo, vamos por aquí, vamos a hacerlo así. Todo este plano, esto que está aquí sería la traza vertical. Como es minúscula, tendría que colocar aquí. Bueno, vamos a terminar con el azul primero. Estoy adelantando. Esto que está aquí sería una recta, porque es una recta, es minúscula, ¿verdad? Y es la H en H. La proyección de esta recta, pues lógicamente se ve sobre la línea de tierra, no tiene cota, ¿cierto? Ese es algo que quiero que se aprendan de una vez, que es un plano que tiene su traza paralela a la línea de tierra, pero todas las trazas horizontales tienen cota cero. Las horizontales, cuidado. Entonces, aquí tendríamos la proyección de esa. Vamos entonces con la rosada esa. Puede tener cualquier simbología, ¿ok? Pero lo importante aquí es que esta recta es B minúscula. No puede ser B mayúscula porque no es un punto, sino una recta, ¿cierto? ¿Tiene cota? Sí, esa sí tiene cota. Entonces, la proyección de ella va a estar aquí. Y tengo que decir que esta es la B en vertical. Y aquí está la B en vertical. Entonces, la proyección de esa, si yo estoy viendo desde arriba, se va a ver también sobre la línea de tierra. Por lo tanto, la rosada también se va a ver acá. Y tengo que decir que está la B para esa rosada. Seguimos. Estamos hablando de los planos en posición característica pura. ¿Cuál faltaría ahí? El plano. ¿Se acuerdan? De perfil. Es perpendicular tanto al plano vertical como al plano horizontal, paralelo a los planos laterales. Entonces, por donde pase, por donde esté, no me escondo, la paso escondiéndome. Hay que ponerme bravo. Ese plano vamos a ponerlo por aquí, tiene su traza. Yo pongo ese otro marcador y yo no sirve. Viene por aquí, sale aquí, ese sube aquí
lógicamente todo este plano perpendicular tanto al horizontal como al vertical y paralelo a los laterales. Esto que está aquí es la H en H y esa recta se ve como un punto aquí. Y esta que está aquí es la B en B y esa también se ve aquí. Cuando nos vayamos allá, entonces la proyección vertical de la traza, algo como esto, esa y la horizontal y fíjense ustedes que la H en B la coloco arriba porque está en vertical. Si estamos claros, hay otra simbología que también es válida. Yo podría decir esto. Lógicamente tendría que nombrar primero la B en H, perdón, sí, la B en H igual a la H en B. ¿Y por qué coloco la B en H primero que la H en B después? Por orden de sistema de coordenadas, puede ser. Puede ser, no siempre va a ser así. Fíjense ustedes que si yo tengo una recta de pie, por decirles algo, para ver, eso no lo dije, pero vamos a hacerlo en número para que se diferencie y esto lo borramos ahorita. Pues, y agarro el que no es. Sí, ley de Murphy. A ver si uno agarra siempre el que no es. Por ejemplo, tenemos una recta de pie que vaya desde un punto A a un punto B. Y buscamos la proyección, vamos a suponer que esté aquí. Si yo estoy mirando desde arriba, por la doble proyección ortogonal, ¿a quién estoy mirando primero? Y esto tiene que ver con la visibilidad también. Si estoy mirando desde arriba, doble proyección ortogonal, tengo a en horizontal igual a B, está por debajo y tiene menor huevo. Lógicamente, si yo estoy mirando desde arriba, primero estoy viendo a A y luego a B. ¿Sí está claro? Y ese siguiendo ese mismo orden. Esa sería la dada una recta en posición de pie con estas condiciones A y B. ¿Estamos bien? Entonces, esas condiciones de proyectividad siempre tenemos que cumplirlas, ¿de acuerdo? Ok, rectas características, planos en posición característica, ya tenemos sus trazas, ya sabemos lo que es una traza de un plano. Me interesa porque ahorita vamos a pasar a planos en posición cualquiera y hay que manejarlo y con eso, bueno, terminamos hoy. Fíjense ustedes, vamos con la azul. Si yo la azul le hago esto, le voy a hacer una pequeña variación al paralelismo, ¿de acuerdo? Al paralelismo respecto a quién, al vertical, ¿cierto? Voy a variar el ángulo que forma este plano con el horizontal. Entonces, si lo hago, por ejemplo, estoy variando el azul, también lo voy a hacer en azul. Colocamos un ángulo, por ejemplo, vamos a suponer que lo varía aquí mismo. Y entonces obtuve un plano. Así, vamos a suponer que llegue desde aquí hasta aquí, no importa. Esa ahora sería la traza. Y lógicamente si yo alargo esto hasta aquí, esto que está aquí sería el ángulo alfa. ¿Ah? ¿Sería el ángulo alfa ese? ¿Seguro? Cuando nosotros hablamos de ángulo alfa, ¿qué hablamos? ¿Se acuerdan? Eso tienen que haberlo visto. Recta de máxima pendiente, recta de máxima inclinación. ¿La vieron? ¿O no se acuerdan de eso? O si no la vieron, díganlo de una vez, no importa. Echamos Sí, otra. pero yo no me acuerdo muy bien. No, todo bien. ¿Sí lo vieron ustedes? ¿Vieron ángulo alfa, ángulo beta, recta de máxima pendiente, recta de máxima inclinación? ¿Sí? No.
No se acuerdan, bueno, no anotó, ¿cómo es la cosa? ¿La vieron o no la vieron? Caramba, yo creo que es que no anotaron. ¿Sí la vieron ustedes? Bueno, el ángulo alfa, que tiene que ver con la recta de máxima pendiente, es el ángulo que forma un plano con el plano horizontal de proyección. En este caso, yo los estaba engañando, este no es el ángulo que forma el plano con el plano horizontal. Él es perpendicular al plano horizontal. O sea que el ángulo es 90 grados, el alfa. Por eso es que se ve como una línea. Entonces, este que está aquí no es el ángulo alfa, sino que es el ángulo beta. Porque es el ángulo que forma el plano con el plano vertical. Imagínense ustedes, tenemos un plano así, perpendicular al horizontal, y él tiene este ángulo con el horizontal. Si yo estoy mirando por arriba, pues lógicamente lo estoy viendo así. Pero es el ángulo que forma con el vertical, no con el horizontal. Ah, pero es que se ve en el horizontal. Pues es otra cosa. No podemos hacer más. Es el ángulo que forma con el vertical y se ve en el horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, tenemos la traza. Les pregunto, ¿tendrá traza vertical ese plano? Ah, bueno, la traza azul. Esta, como el plano está aquí, más o menos así, esta recta se ve como una línea sobre la línea de tiempo, igualito. Pues si lo estoy viendo por aquí, esta y esta se confunden en una sola. Ahí me pego. Y resulta que hay algo muy interesante. Este plano ya no es paralelo al vertical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes alargan este punto que está aquí, me va a dar una BB. Y me dice lógicamente cómo es que está el plano respecto al plano horizontal. Se ve una línea y aquí se ve como un punto. En proyección, entonces, cuando yo me voy acá, esta es la traza, aquí está la H en B también, en azul, y la traza vertical no tiene por qué coincidir, aquí coincidió con el origen, ¿okay? Esta sería la B en B, y aquí tendríamos la B en H. En doble proyección nosotros, yo acostumbro mucho eso para evitar esta B minúscula, porque también una B minúscula puede ser así, ¿de acuerdo? Entonces hicimos una salvedad y es un acuerdo que podemos llegar, igual que el nombre de los planos, también es lo que hay que tener las condiciones. Decimos que esto es una F en vertical de frontal. Como las rectas frontales tienen esas condiciones, decimos que es una frontal y listo. Acuérdense que la frontal es una recta característica paralela y como las trazas cumplen con esa condición, pues estamos listos. Seguimos. ¿Estamos entendidos hasta ahí? La variación de la recta, esta que está aquí. Ahora, ¿qué pasaría si yo la rosada le hago algo como esto o como esto? Le varió la perpendicularidad respecto al vertical, a la rosada. Fíjense ustedes lo que hicimos aquí. A la rosada, entonces, le varió la perpendicularidad. Le doy un ángulo. Entonces, le quito ese paralelismo y coloco una recta, por ejemplo, así, por aquí. No importa por dónde sea. Esto que está aquí, que era la FB, acuérdense que les dije que la podíamos cambiar. Ahora voy a tener la FB aquí. Esa FB me va a dar una proyección en rosado. Aquí FH y aquí va a estar la otra FH de la recta esa que estamos cambiando. Mejor dicho, ese plano que estamos cambiando. Como sucede lo mismo que el anterior,
ella sigue manteniendo la perpendicularidad respecto al vertical. Entonces fíjense ustedes qué es lo que estamos hablando. Tenemos un plano antes que era así, ¿cierto? El rosado. Ahora le hicimos esto, o también le podemos hacer esto. ¿De acuerdo? Al hacerle esto, vamos a estar viendo el ángulo que forma el plano con el plano vertical, ¿cierto? ¿Seguro? ¿Ustedes se dejan engañar o qué se hacen los cortos? ¿Cómo es la cosa? Lo está haciendo con el horizontal, ¿no? Con el horizontal, la perpendicularidad se mantiene respecto al vertical. Lo que estoy haciendo es cambiando su posición de paralelismo respecto al horizontal. Entonces, ese ángulo, ahora sí no es beta, sino es respecto al horizontal. Ese es alfa. Vamos a borrar esto, esto era solamente información. Esto que está aquí es el ángulo alfa, lo veo directo en el plano vertical, aunque sea con respecto, el ángulo respecto al horizontal se ve en el vertical. Al ubicar este punto aquí, perpendicular, ahora aquí voy a tener la H en H y la H en B se va a ver como un punto sobre la línea de tierra. Tenemos entonces, fíjense ustedes las que tenemos, azul, naranja, verde. Teníamos las tres primeras, ¿cierto? Condiciones de perpendicularidad y paralelismo. Ahora tenemos azul, condiciones de perpendicularidad respecto al horizontal, la naranja respecto al vertical. Me faltaría variar la de... Ah, no, pero no le hemos dado nombre a este. Falta eso todavía. ¿Cómo lo nombramos? Matariler y Lerón. Proyección vertical. Proyección vertical. Proyección vertical. Así sale en catálogo. Por eso. ¿Cómo se le podría llamar? Plano de Canto. De Cantor. Aquí está denominada también J, ¿no? El Cantor. Sí. Situación perpendicular. Yo marco la cosa. Se encuentro como es. Vamos a tener que pintarle los lentes. Ese sería un plano de canto. Sí. Ok. ¿A este le dimos nombre ya? No le di nombre de este. ¿Plano de qué dice? ¿Cómo se llamaría eso? Este de canto. El rosado. El rosado es de canto. ¿Qué nombre les dije? ¿Frontal? No. Vertical. ¿Cierto? Sí. También mal llamado de pie. Les dije, ¿no? Sí lo nombramos, ¿no? Ok. Nos faltaría entonces uno para variar. ¿Cuál es ese? El que tenemos aquí verde. ¿Cierto? Ese verde puede ser de esta manera, puede ser de esta manera. ¿Sí lo están viendo, verdad? ¿Cómo? El verde lo puedo variar de tal manera que forme un ángulo con el vertical o que forme un ángulo con el horizontal. Puedo tener esas dos variables, dos condiciones. El verde me puede dar una condición de colocar un plano en posición de canto o en posición de pie o vertical. No hay de otra. Entonces, ese séptimo plano se puede convertir en uno de los otros dos. Como se puede convertir en uno de los otros dos, lo dejamos como él con una condición especial. Pero realmente los planos en posición característica son 5 y no 6. Aunque este me puede dar esos dos y por eso lo dejamos ahí como que me puede dar esa variable. ¿Sí me entienden? ¿Sí lo captan? ¿Seguro? Por allá. Ok. Volvemos a lo mismo. El naranja, el rosado, le varío la perpendicularidad y me da un plano de canto. El azul le varío la perpendicularidad y me da un plano de pie. Siempre va a ser así.
Y si le varío la perpendicular a este, como él es perpendicular a ambos, cuando yo lo acueste hacia este lado, pues entonces me da uno de canto. Pero si le hago esto, lo convierto en uno de pie. Me da esa condición especial que da otra, aunque son dos realmente que se repiten, pero podemos hablar de él como un tercero para diferenciarlo de los otros, aunque puede dar otro cualquiera de los otros dos, me refiero. Ok, entonces, fíjense, y volvemos aquí, fíjense ustedes, vamos a hacer el ejemplo para que ustedes lo vean. No es que es mañoso, sí, no lo dejes. Nosotros no estamos conociendo bien. Esto puede ser así y este se mantiene, pero puedo hacer entonces esto así y este se mantiene. ¿Ven cómo varía la situación del verde? Este extremo. Entonces, por eso es que hay que hablar de él también como un tercero, en consecuencia. Ok. ¿Qué falta allí? Hablamos de los planos en posición característica. Falta uno, bueno, el único que no me causa ruido es el que pasa por la línea de tierra. Queda como así, pero... Pasa por la línea de tierra. Ya, un momentito, no No lo vamos pasa como tal, pero está posicionado ahí. No sé si ese es uno de los planos que mencionaste. Ya va, a ver si me falta uno ahí. ¿Cómo? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? Se llama plano que pasa por la línea de tierra. Ya, no. Fíjense lo siguiente. Ese puede ser un plano. Incluso lo que llaman un plano bisector. Un plano que pasa por la línea de tierra puede ser, o puede tener un ángulo cualquiera. Sin embargo, ese plano puede formar un plano cualquiera en el lateral. ¿Sí lo ven? Él mantiene la perpendicularidad respecto al lateral. Lo que pasa es que como no lo vamos a hacerlo. Yo realmente no lo clasifico porque no se ve en los planos normales. Pero bueno, vamos a hacerlo para... Porque el que interesa realmente es el que me falta, que es el de el plano en posición cualquiera. Que ese es el que realmente nos va, como les dije antes, ese es el que nos va a echar. Vamos a pues, tengo que empezar a botar estos bichos. Tengo unos cuantos que... Perfecto. ¿Usted va a necesitar la computadora? No, aquí tengo una. ¿Está todo suyo? Sí, tranquilo, tengo la hice reaccionar, gracias. Él me ofreció la computadora porque esta se le quebró la pantalla y pensé que no iba, pero prendió. Ok, vamos a hacerlo así para ver si lo soporta. Así se ve, sí se ve. Un poquito. Este se ve mejor, vamos a aprovechar mientras pueda. Mientras podamos, que dice. Vamos a hacerlo así. Ok, plano horizontal, plano vertical, origen, línea de tierra. Ese es un plano que no solamente va a pasar, fíjense ustedes lo que voy a decir, no solamente tiene que pasar por la línea de tierra, es un plano que es perpendicular al plano lateral. Vamos a suponer que salga por aquí de esta manera y que puede seguir para allá. ¿Ok? El ángulo que él forma con el plano vertical y el plano horizontal lo podemos ver aquí y aquí directamente. Entonces esto sería alfa y este sería beta de una vez. No sé si lo están viendo. Ok, entonces las trazas de ese señor todas están aquí. Pero si ustedes se ponen a ver la perpendicularidad que él mantiene, este plano, es respecto al plano lateral. Y como no tenemos proyección lateral, o sea, no es que no tenemos, sino que básicamente trabajamos con doble proyección, por eso no la
no nos metemos mucho con él. Y más cuando nos obliga más es a trabajar el plano en posición cualquiera. Pero bueno, podemos decir que sí existe y sería el tercero en discordia, el tercero o séptimo en discordia. Pero casi no lo nombramos porque es respecto al lateral y como es el auxiliar, pues, y acuérdense que por eso es que trabajamos con la doble proyección ortogonal. Sin embargo, en proyección, vamos a hacerlo aquí pequeñito para terminar de dar la información. Teníamos línea de tierra, tendríamos entonces que su traza en la línea de tierra, con el origen aquí tendríamos la H en H igual a la FH. Y ahí mismo tendríamos también la H en H igual a la FH. Todas aquí, porque por ahí pasa. Si él estuviese más acá, entonces tendríamos que colocar la traza horizontal, que cuando baje me está abajo, se va enredando un poco la información, sin embargo sigue siendo la misma porque mantienen el paralelismo. ¿De acuerdo? Porque de ahí no sale. Y entonces tendría que buscar, y ahí es donde está la gran diferencia en todo, es que si tengo la referencia en el lateral, cuando yo me vaya a buscar la proyección de ese plano, que en todo caso tendría que darme puntos de él, aquí tendríamos, vamos a borrar aquí, esto sería el ángulo alfa y el complementario sería el beta. Ángulo que forma con el horizontal, ángulo que forma con el vertical. Y allí, si estos dos son iguales, pasamos no solamente a decir que es un plano en posición característica, sino que es un plano bisector, que tiene unas condiciones muy especiales, en donde los vuelos y las distancias son iguales. Porque está en un plano que si esto es 45, esto es 45, fíjense ustedes que me voy por aquí, aquí tengo un punto A y con el mismo vuelo va a dar aquí A en lateral. Con las dos tienen las mismas distancias, siendo esto lo que se llama un plano bisector. Y esa es otra razón por la cual casi no hablamos de él, porque es como que tienen las mismas proyecciones en el lateral, las mismas coordenadas, perdón. Ok, informado esto, nos vamos a lo que realmente nos interesa: plano en posición cualquiera. Ya definimos lo que es un plano, ¿verdad? Bidimensional. Vamos a los elementos geométricos que pueden conformar un plano. 3 puntos, ¿cierto? Un punto de una recta pueden formar un plano tranquilamente. 2 rectas paralelas, siempre. Y por condiciones de proyectividad, que alguien me preguntaba por ahí de las condiciones de proyectividad, siempre 2 rectas que sean paralelas se van a proyectar paralelas, y siempre que eso sucede, forman un plano. ¿De acuerdo? Rectas paralelas. ¿Qué otra cosa puede definir plano? Podremos tener un plano definido por sus trazas. También, más adelante lo vamos a ver, por sus rectas de máxima pendiente. Las rectas de máxima pendiente pueden tranquilamente definir un plano, porque yo puedo conseguir 2 cotas de ellas o 2 vuelos, dos coordenadas de ellas, y tranquilamente puedo conseguir definir el plano. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos lo que es la traza de un plano, ¿verdad? ¿Qué es la traza de un plano? No, dijeron que sí. ¿Qué es la traza de un plano? Intersección de una recta con la línea de tierra. ¿Y si el plano no llega allá? Se alarga, ¿no? Hasta la línea de Entonces, tierra. no es la intersección. Vámonos a una recta. ¿Qué es la traza de una recta?
alargamiento para interceptarlo con el plano de proyección. Para un plano es lo mismo. Tengo un plano que se limita un triangulito, cualquier cosa, alargo las rectas de ese plano. Cuando yo alargue las rectas de ese plano, me va a dar la traza del plano, que es una recta, en horizontal o en vertical. ¿De acuerdo? Como eso es así, las trazas son rectas y se unen en un punto muy especial. No sé si se los nombraron, que es el famoso PIT, punto de intersección de traza. Ese siempre va a estar sobre la línea de tiempo. Cuando hablemos de doble proyección, ya van a ver ustedes que cuando estemos trabajando en axonometría, vamos a tener los puntos de intersección de traza, son 3. Uno sobre cada eje coordenado. Uno sobre X, uno sobre Y y uno sobre Z. Vamos a verlo en el espacio. Hablamos de 3 puntos. ¿Les parece? O rectas paralelas. ¿Cómo quieren? Rectas que se cortan. Rectas que se cruzan no forman planos, ¿de acuerdo? Cuidado. ¿Saben por qué? Tienen que repasar eso. Rectas que se cortan, rectas que se cruzan. Anótenlo por ahí, por favor. Las rectas que se cortan tienen un punto común. Las rectas que se cruzan no tienen un punto común, por lo tanto no forman plano. Eso lo tienen que repasar. Vamos a empezar con 3 punticos comunes silvestres. ¿Prefieren que lo hagamos en el espacio? Y después en doble proyección. Okay. Vamos a suponer ¿sí lo ven, no? Sí, sí. Punto C, perdón. No voy a trabajar con la proyección vertical y ahorita para después hacerlo en doble proyección. Tenemos al A, B y C en el espacio. Lógicamente las proyecciones verticales quedan allá y la proyección horizontal de ese plano. Si yo quiero buscar las trazas de ese plano, podré buscar las trazas de cada una de estas rectas, que sean 2 mínimo, y al unir yo esos 2 puntos me van a dar la traza, en este caso horizontal, de ese plano. Fíjense ustedes que podría entonces alargar la recta AC y alargar ese alargamiento se va a ver aquí, lógicamente. Este punto que está aquí es un punto de traza. Puedo colocarlo como H de AC, H en horizontal. Hago lo mismo con AB, por ejemplo, alargo esta recta, ese alargamiento se va a ver por aquí en un punto de traza. Cuando yo una este punto con este,
tengo El C. la H. O sea que yo alargué todo este plano hasta que cortara el plano horizontal. Tengo un punto, estoy pasando por el horizontal, vamos a alargar esta. Vamos a quitarlo de aquí porque vamos a lo que viene más lejos. Hay un solazo y se oye el trueno por ahí, ¿verdad? Como el clima más loco que... Este punto que está aquí, para un plano en posición cualquiera, ya tengo un punto de traza vertical. Porque ahí se unen los dos puntos. Entonces fíjense ustedes lo que voy a hacer. Ah, mira, qué bueno. Voy a buscar la proyección del plano en vertical. Vamos a buscar C, por ejemplo. C, por aquí. Aquí está C. Voy a buscar a paralelo por aquí. Por aquí. Aquí va a estar A en vertical. ¿De acuerdo? Si yo alargo esta recta y alargo esta, aquí tengo un punto de traza vertical. Cuando yo la una con este, ya ahí tengo la traza vertical. ¿Sí lo vieron? Eso lo tienen que haber visto en doble proyección. En doble proyección, y aquí les voy a enseñar un truco que por favor no quiero que se les olvide más nunca. Porque esto ya tiene que ver con condiciones y características de las rectas características y de proyectividad de los elementos que pertenecen a otro. ¿Okay? Entonces tenemos, por ejemplo, cualquiera, no importa. Esto es... para allá, para atrás. C. Y vamos a darle coordenadas de una vez a esto. El B llega creo un poco más arriba que ese. Sí, vamos a ver. El C es el que tiene menor cota, ¿verdad? C por aquí, B un poquito más allá y A por allá, ¿verdad? Algo como esto. No tiene que ser, no, perdón, al revés. Así, ¿ok? Y C. Voy a enseñarles el truquito. Fíjense ustedes cómo nos acostumbramos a hacerlo en doble proyección. Alargando la recta, buscando la traza. Va a ser lo mismo. Hey, fíjense ustedes, ¿qué hicimos? Alargamos a C. Alargamos a C. Por aquí tiene que estar punto de traza. Alargamos a C. Aquí está el punto de traza. Bajamos aquí está la H en horizontal. Aquí está la H en vertical. De la recta AC, que lo podemos poner de AC y todo lo demás. Eso es lo que hicimos normal, ok. Lo hicimos también con AB. Ok, AB la alargamos hasta aquí. AB está por aquí. Este sería una H en B para AB. Venga para acá. Aquí estaría la H en H. Al unirla a las dos, tengo poniendo trampas ahí. Menos mal no era el cilindro ese mismo. Coño, sí. Menos mal. Y va a pagar usted las consecuencias. Ajá. Bueno, me fui por el camino largo, ahorita hacemos el camino corto. Fíjense ustedes que dijimos, ¿con cuál fue la otra que hicimos? Con AC fue. Con AB, perdón. Alargamos AB, ¿cierto? Alargamos esta, AB. Este sería una B en H
subiría para aquí. Aquí estaba la B en B y al unirlo con el P y T, tendría entonces la traza vertical. ¿Estamos bien? Método tradicional. Camino largo. Ahora vamos a un camino corto. Fíjense ustedes lo que voy a hacer. Voy a trabajar con una recta característica. ¿Cómo son todas las rectas características paralelas? Sí lo saben, ¿verdad? ¿O no? Fíjense ustedes una cosa. Si yo por aquí, por B, trazo una recta, vamos a hacerlo en verde para que lo diferencie. Por B voy a trazar una recta horizontal. ¿Cómo son las horizontales? Bueno, tienen cotas constantes. Entonces, por aquí trazo una recta, cota constante, la misma cota de B. Quiere decir que este punto que está aquí tiene la misma cota de B, ¿cierto? Esa recta en vertical se va a ver paralela a la línea de tierra. ¿Sí? Y pasa por un punto muy especial. Punto de traza. Esa recta en horizontal pasa por B y es paralela a la roja, ¿sí? Cuando yo subo este punto, ese punto es un punto de traza. Eso es lo que voy a hacer, trabajar con rectas características para conseguir las trazas. Mucho más fácil, mucho más directo. Voy allá. ¿Cómo es una horizontal paralela a la línea de tierra, cierto? La misma cota de B. Quiere decir que este punto que está sobre la recta AC está aquí. Y cuando yo la una con B, esta recta es paralela a esta. Significa que si yo ya, por ejemplo, conseguí este puntico que está aquí, trazo una paralela a esta por ahí y tengo la H. Consigo este punto y como ya yo conocía, ya va, este punto tendría que darme, tendría que darme aquí. Cuando yo conozco este punto, por este punto y este, consigo la F. ¿Listo? ¿Se dan cuenta lo fácil que es conseguir la traza del plano? ¿Lo vieron? Esta es la manera de conseguir las trazas de un plano por rectas características. Y cuando estemos en un ejercicio de doble proyección ortogonal en geometría 2, no me voy a tener que poner a estar perdiendo tiempo con las trazas de un plano. Aquí. ¿Llegamos hasta aquí o no? Ya tengo que estar cansado. Por mí, si quieren hacemos otro break, volvemos otra vez. Podemos durar hasta las 4 por ahí. Acuérdense que aquí este año es distinto y que el examen es el viernes. Van a estudiar planos en posición cualquiera. ¿Perdón? Planos en posición cualquiera, sólidos, porque ya vamos a empezar mañana con sólidos. Posición cualquiera. Sólidos son, bueno, se podría decir figuras. Ya les voy a decir cuáles. Sólidos. Sólidos que vamos a ver aquí en métodos directos. Van a ser sólidos regulares los 3 primeros. Condiciones y características: tetraedro, hexaedro, octaedro. Vuelvo y les repito. Condiciones y características de tetraedro, hexaedro, octaedro. Hexaedro, octaedro. Tetraedro, hexaedro, con H,
octaedro, sin H. Ese octa sin H. Hexaedro, tetraedro y octaedro. Son tres. Sólidos rectos. Sólidos rectos. Prisma, pirámide. ¿Prisma y qué? Pirámide. Prisma, pirámide. Sólidos rectos. Fíjense ustedes que no vamos a hablar de los sólidos de revolución y elementos curvos, eso lo vamos a ver en axonometría. Ok, cualquier cosa, estamos hablando, estamos en el grupo. Condiciones y características cadencia de tetraedro y octaedro y sólidos rectos que son pirámides. Todo está en el grupo. Porfa, ¿nos pueden enviar hoy la diapositiva? La información. Yo sé que no vimos nada de las No, diapositivas. esto, porfa. ¿Qué vimos ahí? Mañana lo vamos a ver.